Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 116. El día de hoy, como saben, vamos a empezar con un nuevo tema. Y el día de hoy vamos a trabajar con nuestro manual de la página 178, que vamos a empezar a trabajar con patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes, que es el tema que sigue a continuación. Y lo que vamos a empezar a hacer es formular expresiones algebraicas de primer grado que a partir de las sucesiones, y las utilizaremos para analizar las propiedades de las sucesiones que representan, ¿no? Vamos a ver que existen diferentes tipos de sucesiones. Hasta el momento yo sé que ustedes en primaria ya han trabajado con esto, entonces, con respecto a lo que viene siendo la sucesión de números y de figuras, y describimos, así es que también describimos con nuestras propias palabras las características de las sucesiones y las regularidades que se encontraban. Entonces, nosotros ya lo debemos conocer. Y entonces, antes de iniciar, nos dice que ahora vas a avanzar en el estudio de las sucesiones, dado que paso a la descripción de las regularidades por medio de expresiones algebraicas que ya sabes construir. ¿Estás listo? Entonces vamos a comenzar, ¿no? Nosotros ya en este curso hemos aprendido a construir lo que vienen siendo expresiones algebraicas. Entonces debemos de entender, bueno, ya sabemos que tenemos variables, que vamos a utilizar letras, y en base a esas letras, pues a formular, a hacer como una fórmula, ¿no? Vamos a una expresión que nos sirva de fórmula para entender cómo representar todas estas sucesiones, ¿no? Entonces, el primer tema es la búsqueda del patrón. Entonces, búsqueda de patrones. Entonces, la secuencia nos dice que construyamos sucesiones de números o figuras a partir de una regla dada, ¿no? Es una regla. Eh, en un lenguaje común, y definir reglas de sucesiones con progresiones aritméticas. Este es algo muy sencillo, lo que es una progresión aritmética. Eh, Vamos a ver que hay de diferentes tipos de sucesiones, que tenemos sucesiones aritméticas, tenemos las cuadráticas y las geométricas. En esta parte nos vamos a enfocar mucho en las aritméticas. Vamos a explicar algunas propiedades de estas para poder trabajar con ellas, ¿no? Entonces, si se fijan, al principio que nos dice, con tus regletas rojas construye las siguientes figuras y busca los patrones que se siguen, que se sugieren para la construcción. Entonces nos dan las tres primeras. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir con nuestras regletas las otras dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos, déjame ver si lo hago por control Z, lo hagamos con esto para hacerlo más imaginativo. Entonces, imaginemos que, si se fijan, que tenemos esta figura. Tenemos, por ejemplo, estas son mis tres regletas que ya tengo, y yo ya sé que tengo esta figura, por así decirlo, y entonces, si se fijan, me doy dando cuenta de que cada vez va aumentando una regleta en cada lado. Por lo tanto, la cuarta figura sería esta, ¿no? Sería una que tiene 4 de este lado y 4 de este lado. Y la quinta figura, pues obviamente la sucesión serían dos, lo voy a poner un poco más pequeño porque si no va a caber, 3, 4, 5, 5 regletas hacia este lado, 1, 2, 3, 4, 5, y 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4. Nos daría una figura muy parecida a estas, ¿no? Entonces es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Simplemente cada vez que voy aumentando una figura, la sucesión me dice que le coloque una regleta en cada uno de los extremos, ¿no? Y así va creciendo esta figura. Entonces dice, observemos las figuras y contestan, la cantidad de regletas que necesitas para cada figura va creciendo o decreciendo. Pues va creciendo, ¿no? Crece, porque cada vez ocupo más. ¿Cómo varía la cantidad de regletas de cada figura con respecto a la figura anterior? Cuando hablan de variación, me imagino que se refieren a la cantidad de regletas que utilizo. Entonces, si en esta tengo una regleta, aquí tengo 3 regletas, aquí tengo 5 regletas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una variación de 2, ¿no?
va de 2 en 2. O 2 en 2. Y respecto a las, bueno, y respecto a las dos figuras anteriores, y obviamente entre cada figura también varía de 2 en 2. ¿Por qué? Porque sabemos que está ahí, que la variación es igual, ¿no? Que todo está variando de una manera igual. Por eso decimos que es una asociación aritmética. Entonces, déjenme pasar la parte de abajo. Y voy a borrar un poquito. Y respecto a las dos figuras anteriores, igual, ¿no? Es igual, ¿no? O sea, me dicen, todas van variando de 2 en 2. O sea, la variación es igual, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia existe en cuanto a la cantidad de reletas que usaste entre las dos figuras consecutivas con la información que tuviste y analiza la siguiente figura que sabemos que va variando de 2 en 2. Entonces, en base a lo que nosotros ya nos dijeron, déjenme borrar esto, voy a llenar esta pequeña tabla con la información que me están solicitando, ¿no? Entonces, perdón, mucha atención, porque aquí de repente puede confundirnos un poco. Entonces, la primera tuvo ¿cuántas regletas ocupamos? Una regleta. En la segunda ocupamos 3, en la tercera ocupamos 5. Entonces, en la cuarta ocuparemos ¿cuántas? Ocuparemos pues 7, ¿sí? En la quinta pues 9 porque voy aumentando de 2 en 2. En la sexta ocuparemos 11, ¿sí? En la séptima ocuparemos 13. Entonces se fijan, voy de 2 en 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 y luego llegamos a 17 y 19. Y aquí vaya sorpresa, me dicen, bueno, y aquí tenemos hasta el 10 y vamos de 2 en 2. Y ahora del 15 al 20, al 30, al 100, ¿cuál sería la cantidad de reletas que necesitaríamos? Entonces, tendríamos que calcular de alguna manera, ¿no? Entonces, para ello, fíjense, vamos a ver cómo se formó la figura y vamos a tomar en base a esto lo que me está buscar cuántas necesito, ¿no? Entonces decimos que para formar la primera figura, pues se forma con una sola regleta, por lo tanto nada. Con la segunda necesitamos saber sumado, teníamos una regleta y va incrementando de 2 en 2, ¿no? Por lo tanto, 1 más 2 me da 3. Para la tercera regleta sería lo mismo que decir 1 más 2 porque va incrementando de 2 en 2. Y eso sería igual a 1 más 2 por 2, porque tenemos 2 veces 2, puedo expresarlo como 2 por 2, que serían 4, ¿no? Y esto me daría las 5 regletas. Y aquí también sería exactamente lo mismo. 1 más, bueno, déjenme ponerlo con el texto para ver ¿cómo sería aquí? Aquí sería, por ejemplo, 1 más, bueno, vamos a ponerlo junto, 1 más 2, más 2, más 2, que esto sería igual a decir que tengo a 1 más 2, 3 veces, ¿sí? 3 veces. Y por ejemplo, esto me daría 1 más 2, 3 veces más 1, pues me dan los 7. En este caso, por ejemplo, aquí tendría 1 más 2, más 2, más 2, igual, no me faltó más 2, que esto va a ser igual a 1 más 2 por 4, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va aumentando
cada vez, bueno, estos dos van a ir aumentando cada vez más hasta, pues, por ejemplo, llegar hasta el número 100. Entonces, con esto que ya haya hecho, puedo empezar a deducir, bueno, entonces aquí eran 2, aquí eran 3, aquí eran 4. Entonces, el siguiente, ¿cómo será? Pues muy fácil, va a ser igual a 1 más, para no estar poniendo tantos más 2 más 2 más 2, sabemos que va a ir incrementando, o sea que vamos a sumarlo 2 más 2 veces, perdón, más el número 2, 5 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser más 2, porque va a estar incrementando. Entonces, la siguiente sería 1, 1 más 2, 6 veces. Y si se fijan, nos damos cuenta que lo que está pasando, este 6, este 5 y este 4 y este 3 y este 2, lo puedo referenciar con el número de la figura que estoy tomando, ¿no? O sea, sé que tengo, este es 4, entonces por lo tanto, aquí le estoy quitando un 3, no sé, que le estoy restando 1. Entonces, lo que estoy haciendo, o lo que yo podría hacer para calcular las siguientes, por ejemplo, aquí yo podría decir que tengo 1 más 2, ¿sí? Por 9. ¿Por qué? Porque yo sé que va a ser que es menos 1. Entonces, estoy diciendo la primera más 9 veces el 2. ¿Por qué? Porque sé que va a ir aumentando de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Entonces va a haber un incremento. Entonces, en base a eso, yo ya puedo calcular el número de estas que están aquí sin necesidad de hacer las figuras, ¿no? Sé que va a ser igual a 1 más 2, ¿sí? Más por 14, ¿no? Sí, porque es 14 y le voy a restar 1, o sea que es 15. Por lo tanto, digo 14 por 2, 28 y 1 me van a dar 29. Entonces aquí serían 29 regletas. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular la de abajo? También de la misma manera, ¿no? Me dice que esto es igual a 1 más 2, porque van a ser de 2 en 2, ¿sí? 19 veces, por lo tanto, sabemos que van a ser 39. 2 son 19 por 2, 38, más 1, 39. Entonces, esta figura la sería con 39. Entonces, si se fijan, establecemos una relación y una especie de fórmula que nos ayuda a encontrar la cantidad de regletas necesarias para formar y con cuántas se forma y cómo se forma la figura, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es una sucesión aritmética, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ir creciendo de 2 en 2 y estas serían las posiciones de esa sucesión, ¿no? Empezando desde el 1. Entonces, dice, si analizas lo realizado, cada figura está formada por la figura anterior más 2 regletas rojas, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos hacer es terminar de calcular esto, todo lo que vamos a hacer el día de hoy, para no saturarlos mucho de información, así es que para llevarnos calmadito, terminemos de hacer esta figura y veamos cuántas regletas, la figura número 100, cuántas regletas necesito para ser formado y cómo es que se forma. ¿Sale? Entonces, por favor, no olviden mandarme todas sus dudas a la plataforma si tienen dudas, aquellos que no asistan a asesoría presencial y los que tengan asesoría, por favor, también recuerden llevar todas sus dudas y si no, también aún así está la plataforma para que expresen todas sus dudas, ¿no? Y todas sus inquietudes con respecto a estos temas, ¿no? Porque de repente pueden ser un poquito complicados a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, sería todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Hasta luego.